Hoy es el Día del Maestro y hemos invitado para conversar y saber cuál es la situación de los profesores en nuestro país a Eli Ocaña, decano nacional del Colegio de Profesores. Profesor Ocaña, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Omar, muy buenas tardes, gusto de saludarte. No, el gusto es Gracias nuestro. por la invitación. No, gracias a usted y en principio preguntarle cuál es la situación económica de los maestros en este momento. Y ojo, que no solo me refiero a los maestros de colegios públicos que quizá han podido mantener sus plazas en medio de esta pandemia, sino de los profesores en general que enseñaban en un colegio público, pero también tenían otros ingresos por parte de los colegios privados. ¿Ha habido un golpe al bolsillo también de los docentes en esta pandemia? Sí, efectivamente, la pandemia ha golpeado bastante al Magisterio Nacional y sobre todo al sector privado, porque recuerdas, Omar, el año pasado un promedio de 125.000 estudiantes migraron a la escuela pública. Así es. Significaba que miles de profesores, más de 5.000 o 6.000 profesores del sector privado, dejaron de elaborar o vieron reducido sus remuneraciones. Por otro lado, en este año se considera que hay un promedio de 300.000 estudiantes del sector privado habrían migrado también al sector público porque los padres de familia no tienen las condiciones económicas suficientes para financiar el pago de las cuotas mensuales en una escuela privada, ¿no? Y entonces eso significa que muchos profesores en las escuelas privadas han visto incrementados sus horas de trabajo, pero mermados sus ingresos. Y en el sector público, del mismo modo, los profesores, como tú muy bien indicabas, muchos se han endeudado a entidades financieras y con la finalidad de sufragar gastos en la salud, en la alimentación, y también muchos de ellos han sufrido el azote de la pandemia, que tienen familiares fallecidos, han tenido familiares internados en clínicas o en hospitales, lo que les ha endeudado. En términos general, al docente no le ha ido distinto al ciudadano común y corriente del país, sobre todo también porque sus ingresos no son de los más altos, al contrario, la remuneración del docente peruano es de los más bajos de América Latina, podemos decir así. Y el poder adquisitivo tampoco es suficiente, el dólar ha subido, el combustible ha subido, los alimentos se han incrementado. Por tanto, creo que el golpe económico nos ha afectado a todos nosotros y los maestros no somos distintos a eso, mi querido Omar. Eso es algo que preocupa, profesor Ocaña, y no es reciente. Esto ya lleva muchísimas décadas en nuestro país. Una de las carreras menos pagadas en el Perú es justamente la de profesor. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué? Yo sé que ha mejorado la escala remunerativa, pero como usted bien dice, si lo comparamos con otros países, vamos, solo de América Latina, ni hablar de los países europeos, pues los profesores peruanos están entre los peor pagados. ¿Por qué se da este fenómeno? En principio, porque el Estado no le da prioridad al sector educación. En segundo lugar, los recursos que se le entregan no son los suficientes como para poder atender a los maestros en una cantidad de demandas pendientes incluso. Recordemos, el año de 1992, el gobierno del señor Alberto Fujimori nos cortó el derecho de preparación de clases, algo que los docentes hacemos fuera de la jornada de trabajo por 3, 4, 5 horas continuas para poder ir a trabajar a la escuela. Y ese derecho que nos quitó legalmente establecido, hoy el gobierno o el Estado debe de reconocer a los maestros, pero solamente se está reconociendo cuando hay una orden judicial. ¿Qué pasa con los profesores que no hacen los juicios, no demandan al Estado por ese derecho? Sencillamente no se les paga. Actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, inclusive aprobado, para que se le pague a los maestros sin necesidad de orden judicial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no asume esa responsabilidad, no quiere otorgar, no quiere publicar o refrendar esa ley. El día de hoy los maestros del Perú, junto con el Colegio de Profesores y el SUTEP, nos hemos movilizado al Congreso de la República y nos han expresado que el día viernes van a tratar de presionar en el Congreso de la República para aprobar por insistencia ese derecho, pero también que a los docentes se les pague la remuneración íntegra mensual por año trabajado como derecho por compensación por tiempo de servicios. Imagínate un docente con 30 años o 40 años de servicio se retira con 9.000 soles de compensación por tiempo de servicio. Omar, eso es un escándalo, cuando esos 9.000 soles es un sueldo
de un CAS en el sector del Estado, en los ministerios, en las consultorías. Y creo eso es un maltrato general a los maestros que no podemos seguir permitiendo en un Estado de derecho, en un Estado que nos decimos que tenemos condiciones económicas para superar, para estar en mejores condiciones los maestros. Por ejemplo, y en cuanto a las escalas remunerativas, un 70-80% estamos entre la primera y la segunda escala, que significa con sueldos de 2.400 o 2.600 soles, sujetos a descuentos. En efectivo estás retirando 2.200 o 2.300 soles. Y es poco el porcentaje que está entre la cuarta y quinta escala, no porque los profesores no pueden ascender, sino sencillamente porque el Ministerio de Educación, cuando convoca a concursos de ascenso, sencillamente da escasos cupos para esas escalas, porque para ellos significa cuidar el presupuesto de la República. Yo creo que en esas condiciones estamos demostrando que el gobierno y el Estado no tienen la voluntad política para atender a la escuela pública y tratar bien a los maestros del Perú. Es decir, yo creo que estamos en un decenio y en este bicentenario en la posibilidad de invertir por lo menos el 6% del PBI, como que ya está modificado en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, para que en los siguientes años se reconozca ese derecho a los maestros y maestras. Y quería, Omar, por preguntarme este tema, ojalá que esto sensibilice a las autoridades. Y justo sobre ese punto, ¿no? Porque a veces, grafiquémoslo con una experiencia, ¿no? Una persona, un joven que acaba la carrera de maestro, de docencia en un instituto, en una universidad, que recién ingresa a la carrera, ya sea por el lado público o por el lado privado, en un colegio privado, ¿cuánto puede iniciar? ¿Con cuál es el sueldo promedio con el que inicia? En principio, el joven docente tiene que pasar sus 5 años de formación pedagógica en los institutos y las universidades. Y para ingresar a la docencia tienen que evaluarle como si no estuviera en condiciones de trabajar. Tiene que pasar esa barrera del concurso para nombrarse. Y la remuneración de la primera escala está en el promedio de 2.400 soles, sujeta a descuento. En efectivo estaría recibiendo un promedio de 2.180, 2.200 soles. Eso es el monto de ingreso que tiene el maestro al momento de acceder al sector público en su condición de nombrado o contratado. Pero en el país tenemos miles de profesores. Este año, 2021, se han inscrito un promedio de 230.000 profesores para concursar para nombramientos de un promedio de 30.000 plazas vacantes, cuando hay mayor número de plazas al que podrían ser nombradas. Entonces, allí requerimos reajustar las cifras y hacer que estos procesos de nombramiento permitan mayor número de acceso de docentes a la condición de estabilidad para poder atender en mejores condiciones a los estudiantes. Pero por otro lado, también requerimos una política del gobierno, del ministerio, en el sentido de darle estabilidad, porque actualmente prima más el tema de mantener a los docentes en las condiciones de contrato, y eso no les permite, por ejemplo, acumular tiempo de servicio, acumular CPS, no les permite una aportación permanente para lo que es el sistema de seguros y otras, ¿no? Y creo eso significa precariedad. Y esa precariedad también es parte de no atender bien, no solamente al docente como carrera profesional, sino es parte de darle un servicio de baja calidad con profesionales maltratadas al sector público, a la educación pública, donde estudian el 70% de la población peruana, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor Ocaña, por esta descripción tan detallada de la situación de los maestros en pleno 2021, ojo, en nuestro país. Elio Ocaña, decano nacional del Colegio de Profesores. Son las 5 de la tarde, nos tenemos que despedir, pero no se despeguen de la programación de RPP Televisión, que ya viene Valeria Fuertes con Central de Informaciones. Así que muy buenas tardes, señores y señoras.